Mi vida la entrego a ti. Una ocasión, mirando yo un video, cuando en aquel tiempo estaba este grupo que le cantaba al mundo, se llamaban los Bookies. En una entrevista le dijeron que él estaba diciendo que fue a cantarle al presidente, que fue un tan grande privilegio cantarle al presidente aquí de Estados Unidos, en la Casa Blanca. Llegaron tanto su fama que el presidente los pidió y fueron y dieron un show bien preparados ellos. Pero miren nosotros, ¿a quién le estamos cantando? No venimos a cantarle a ningún presidente, no le venimos a cantar a nadie, a ninguna persona de afuera. Venimos a cantarle al Señor, al Dios de reyes, al Señor de señores, al dueño del universo, al creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve. A ese venimos a cantarle. Por eso nos presentamos ante Él, nos ponemos a cuenta con Él. Eres tú, te ofrezco todo lo que soy a ti. Eres tú, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti. Eres mi Dios, eres digno de adoración.
de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Una vez más, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, Señor, para ti, Señor, y te damos gracias por permitirnos, Señor. Es un gran privilegio cantarte, un gran privilegio adorarte aquí, Señor, como iglesia. ¿Qué dice su palabra? El Señor dice: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, dice su palabra que Él la revela a quien Él quiere revelar su palabra. Le damos gracias al Señor, porque ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Amén. Y por eso le damos gracias. Le damos gracias porque Él siempre está ahí con nosotros. Y por esa razón, con toda la confianza y la fe que tenemos en Él, ¿qué soy yo, Señor, para que me digas que soy tu amigo? Sin embargo, así te plació. ¿Quién soy yo para que tú mi clamor? Es cerca de lo que tú me dices, que me amas
que aquí en la tierra nos sentimos como grandes, como es también, porque tenemos el apoyo, tenemos a alguien que está respaldando, ¿verdad? Alguien es de Dios, que es nuestro amigo. ¿Cómo te sigue el amigo? Alabado sea tu nombre, Señor. Mire, vamos cantando un canto. Ya ve que los hermanos van a dar también un descanso, un paseo. A veces nosotros tenemos, y aquí el Señor se encargará de traer a alguien que también nos ayude. Pero mientras nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Este canto que también es de los que primero aprendí yo cuando recién conocí al Señor. Es de recordar lo que el Señor hizo en su cruz. Recordar como cuando el Señor fue enviado por el Padre para rescatarnos. Un canto que nos hace reflexionar. Se llama Porque Él vive. Aleluya. Y le decimos así, recordando. Mi Dios envió a su Hijo amado, vino y murió para salvar por mis pecados. Y aunque la tumba ya está, todos digamos, y porque Él vive mañana, y porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él tiene la vida vale más y más, solo por Él. En nuestra vida van a pasar muchas cosas. Muchas de ellas van a ser muy desagradables para nosotros. Dios sabía lo que nos va a pasar, lo que nos iba a pasar, sí. Pero Él tiene el futuro en sus manos. Él tiene tu vida, tu futuro en sus manos. Y todo lo que Él permita que tú pases son con propósitos. Nada es por hacerlo pasar por hacer. Este canto hay que confesarlo, pero desde lo más interior. Y ustedes nos van a ayudar a cantarlo. Mi Dios envió a su Hijo amado, vino y murió para salvar. Vino y murió por mis pecados. Y aunque Él murió, la tumba ya vacía está.
y porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé la vida otra vez, y porque vive, no temo al mañana, y porque ya no hay, porque yo sé, porque yo sé que tiene la vida vale más y más por el corazón. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Corazón. Cuán grande es Él. Señor mío, al contemplar los cielos y el mi corazón, otra vez mi corazón. Cuán grande es Señor, cuán grande es. La otra frase, cántalo ahí. Cuando recuerdo el amor
Un día te va a llamar a su presencia. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, cuando la grandeza de su poder, mi corazón entona la canción. Cuán grande es el maravilloso. Mi corazón entona la canción, Señor. La canción llena de agradecimiento, Señor, hacia ti. No tenemos una orquesta, Señor, pero tenemos corazones dispuestos y sinceros para alabarte. Tenemos corazones, aunque no perfectos, pero llenos, Señor, llenos de amor para ti, Señor. Gracias, Señor, por recibir esta alabanza, esta adoración. Gracias por recibirla, Señor. Nuestro corazón da testimonio. Nuestro espíritu da testimonio, Señor. Nuestro espíritu. Aquí te hemos cantado, Señor. Gracias, Dios bendito. La misma alabanza, Señor. Estos cantos, Señor, sanan también corazones que estamos, Señor Santo, abatidos por causa de la vida, circunstancias, Señor, que llegan a nosotros. Es el consuelo, es el bálsamo. Cuando tu presencia, Señor, arropa nuestra vida. La honra y gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos, más lo siento y continúen en esa relación con Dios. Eso no se ha cortado. Amén. Y la esposa que va a dar los anuncios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo verlos a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean una vez más en este bonito domingo. Nos gozamos, ¿verdad? Qué bonito poder cantarle y escuchar las voces de cada uno de ustedes, ¿verdad? En esa unidad se escucha muy bonito, todo armonizado, ¿verdad? Entonces, pues nos gozamos y con ese mismo gozo les recuerdo que el día miércoles tenemos servicio. Aquí los esperamos. Hermanos, tome apuntes porque el hermano nos va a dar examen. No sabemos cuánto nos va a dar el examen, pero hay que estar preparados. Amén. Y este viernes toca oración para los varones. Mi esposo ya les estuvo mandando hoy el recordatorio por mensaje de texto. Por favor, si no le ha recibido, no ha recibido el mensaje, nos deja saber para tomar su número de teléfono y mandarle el recordatorio. Este viernes los varones se van a reunir aquí en la iglesia a las 7:30. Amén. Y como dice ahí en la palabra, ¿verdad? Que tiene la invitación de la oración que está en Primera de Juan. Se lo voy a leer. Primera de Juan
5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que es la voluntad de Dios que los varones se levanten. Amén. Y es tiempo que los varones se pongan en la brecha por el hogar, por la familia. Entonces aquí, hermanos, están cordialmente invitados para asistir este viernes. Y si conocen algún otro varón que gustan invitar, con mucho gusto, ¿verdad? Aquí se le va a recibir. Amén. Y también, hermanas, vayan preparándose para el próximo viernes 6 de agosto. Nos tocaría a nosotras a las 7:30. Aquí nos vamos a reunir nosotras las mujeres. Primero los varones y después la siguiente semana seremos nosotras las mujeres. Amén. Para que usted se vaya preparando, también les voy a estar mandando la invitación. Así es. Bueno, pues vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Y como dice su palabra, ahí en Mateo 11:9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, celestial, en este momento te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, por el trabajo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, mi Dios, para que tú, Padre, continúes tocando los corazones de cada uno de mis hermanos para poder ofrendar con esa alegría y con ese gozo. Gracias, Padre Santo, por el favor y la gracia que nos das en nuestros trabajos, Señor. Y esa bendición que tú nos has permitido tener, pues ahora compartimos y ahora damos, Señor, para tu obra. Te damos gracias, Señor, porque ha sido tu voluntad, Señor, mi Dios, permanecer firmes, Señor, permanecer abiertos, Señor, Padre, a pesar de toda la prueba que hemos pasado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta obra es tuya, Señor, y tú tienes cuidado de ella y has proveído todo lo necesario. Y a ti te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues ahora pues prepárese para recibir la palabra. Y ahora los niños, los invito a que pasemos allá al salón para tener nuestra clase. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, cuando estaban cantando, miren, casi no. Yo había escuchado un coro como el de ustedes, no lo había escuchado casi. Estaban bien, hasta bien entonados. Se entonaron y eso, qué bien, ¿no? Y escuchaba como un coro, como si fuésemos un coro masivo. No sé qué tenía yo en los oídos o que me estaba inspirando, pero parecía que eran como 1000 los que estaban cantando. Últimamente uno ni se da cuenta, pero a lo mejor los ángeles estaban cantando con nosotros. Pero bien armonizaditos, mire. Hasta las personas que yo veo que nunca cantan, hoy cantaron. Está muy bien, ¿no? El día de hoy, los que están conectados, pues que Dios les hable también. Y los que no pudieron llegar, los que salieron, bueno, que Dios los bendiga donde estén también, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar aquí hablando hoy algo, continuando con lo mismo, pero vamos a hablar de una parábola. Es que les invito a que todos vayamos a Lucas capítulo 5. Nene, ¿me traes, por favor? Capítulo 5 de Lucas. Gracias. Capítulo 5 de Lucas. Vamos a estar considerando el versículo 36 al 39. ¿Todo listo? Si no tiene ningún impedimento, puede ponerse de pie en esta ocasión. Vamos a leer capítulo 5 del libro de Lucas, versículo 36. Su palabra bendita dice así. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo,
sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, ¿verdad? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Te damos por darnos este monte tan maravillosa, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que tu palabra, Señor, sea no solamente el pan de nuestra vida, sino que sea, Señor Santo, una fuente y revelación en este día. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puedes tomar tu asiento y vamos a estar considerando estos versículos, y de ahí vamos a estar viendo un poco de vida. Estamos en un buen tiempo, ¿verdad? Espero que lo terminemos al tiempo de la salida, y si no, pues yo creo que me pueden esperar un poquito para terminarlo. Pero sí, es de mucha importancia el que podamos entender lo que significa el vestido viejo, el vino viejo y el odre viejo. Y después explicaré un poco lo que significa el vestido nuevo, el vino nuevo y el odre nuevo. ¿Ve? Bien, pero pongamos todos atención aquí, que nos va a edificar esto, ¿verdad? Nos va a edificar, ya que estamos hablando bajo el tema de morir al yo. Esto necesitamos entenderlo para después entender lo otro. Primeramente, la palabra renovando mi odre es el tema, entre el otro, ¿verdad? Renovando mi odre. ¿Okay? Y vamos a estar hablando bajo un poco del Antiguo Testamento, lo que significa lo viejo y lo que significa lo nuevo en el Nuevo Testamento. Ahora, la razón por la cual Cristo dio esta parábola es por la crítica que se estaba llevando hacia los discípulos de Juan y hacia los discípulos de Jesús. Que los discípulos de Juan todavía estaban viviendo las reglas de lo de antes. Solamente venía preparando el camino para el Señor. Entonces, los fariseos tenían muy de cerca cuando Cristo aparece. Primeramente aparece Juan y le comienzan a preguntar: ¿eres tú uno de los profetas? ¿O eres tú el profeta Elías que habría de venir? ¿O eres tú el Cristo? Siempre le hacían esas preguntas, y Juan pues les contestaba a la revelación que él había tenido de parte de Dios. Pero Juan era una de las personas que más ayunaban, que más se retenían por no hacer cosas que la Escritura no lo respaldaba en el Antiguo Testamento. Y Juan, pues así enseñando a sus discípulos, Juan comenzó a tener mucha popularidad, se hizo muy famoso. Juan comenzó a tener muchos seguidores. Ya cuando viene el Señor Jesús, los seguidores de Juan comienzan a apartarse poco a poco y comenzaron a irse con Jesús. Pero los fariseos tenían muy de cerca la vista en cada uno de ellos, y vienen y le comienzan a hacer unas preguntas al Señor. Y ahí mismo en Lucas capítulo 5, ahí mismo, pero vamos a retroceder al versículo 27, 5:27, dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. Leví era Mateo, ¿verdad? Dice: sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó. ¿No? Pero simplemente dijo: sígueme. Y su palabra dio tanto poder que él dejó todo. Quizá dejó las monedas, quizá dejó todo y se fue. Y todo ese trabajo que tenía
Mateo, que era pues, un trabajo de mucha paga. Imagínense, enriqueció a causa de ese trabajo porque él pues, extraía del dinero, ¿verdad? Y decía que era también pues un publicano, les llamaban que eran ladrones porque robaban a todo el pueblo. Pero ahí dejó todo, no le interesó todo y se fue y siguió al Señor. Dice, y le hizo gran banquete en su casa. O sea que ya después que lo dejó todo, no sé, como que el gozo le ganó a Mateo y invitó al Señor. Y no solamente al Señor, sino muchas personas, otros publicanos que tenía él como sus compañeros de trabajo, también los llama, y mucha gente que pues era repudiada por los fariseos. Dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con él. Los escribas rápidamente, pues echándole el ojo a eso, van y le dicen, y los escribas y los fariseos, ¿por qué comen pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si nos damos cuenta, todo eso aún en las mismas congregaciones de uno, hay muchos lugares donde cuidado con que te juntes con alguien que no vale la pena porque se ve como que esa persona no. Está muy echado a perder, no tiene remedio. Cuidado cuando las personas comienzan a decir eso. Es como si ellos se creyeran dioses y como que ya no le ven remedio y lo dejan. No es así. Ahí le estaban diciendo al Señor, mira, ¿por qué comen con publicanos? ¿Por qué comen con pecadores? ¿Por qué comen con gente que no lo merece? Gente que nomás no. Y el Señor le dijo, por ellos vengo. Por ellos estoy aquí. Por la gente que es pecadora, por la gente que está pues sucia, ¿no? En su pecado. Bien. Y luego le dice, y la pregunta sobre el ayuno le siguen preguntando. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los discípulos de los fariseos también, los fariseos? Pero tus discípulos, los tuyos, comen y beben, o sea que no ayunan, comen y beben. Ahora la respuesta del Señor. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Es algo como, digamos que a ustedes lo invitan a una boda que supone que va a haber toda clase de comida, ¿no? Gran banquete siempre cuando hay bodas, especialmente el mole. Esta es la tradición de nuestro México. Imagínate que te invitaran a una boda, pero que te dijeran, pero no va a haber comida. Es una boda de puro ayuno. Está el novio, la novia, pero no hay comida. Eso no tiene lógica, ¿no? Y fíjate que el Señor cuando daba sus parábolas siempre les hacía conocer, hablándoles de lo que es en lo terrenal, de lo que ellos saben que es correcto, de lo que ellos saben hacer. Algo como muy común, un sentido común les hablaba para que así ellos pudieran entender lo espiritual. De otra manera, si les hablara de lo espiritual sin darles un ejemplo de lo que uno hace aquí, mucho menos lo entenderían. Entonces ahí le dice, no es lógico de que si vas tú a una boda, vayas tú a ayunar. No es lógico. Claro que vas a ir, te vas a gozarte con el novio, con la novia, y vas a comer, vas a disfrutar del momento, ¿verdad? Bien. Luego dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Dice el 36. Y le dijo también la parábola, allí es donde ya entra la parábola, y les comienza a hablar de la parábola, ¿verdad? Ahora, hablando de esto, de la parábola, vamos a explicarlo en lo mejor posible que podamos. Vamos a hablar del significado del odres viejo.
¿Qué es el odres viejo? Bueno, en primer lugar, es un recipiente, es una bolsa. El odres era una bolsa de cuero hecho regularmente se hacía por las pieles de la cabra. Pero el odre venía significando la persona o el pensamiento que en la persona hay, es la persona misma, ¿verdad? También el vestido viejo y el vino y el odre viejo, todo eso viene representando entre muchas cosas, pero vamos a hablar de algunas más importantes, más sobresalientes, para que así podamos nosotros entender quiénes somos, cómo éramos y qué debemos de hacer para poder hacer los grandes cambios y así lograr uno de los principales objetivos que Cristo quería en nosotros, que es el morir al yo. Porque hasta ahorita ignoramos todavía mucho de eso, porque el odre continúa con ese vino viejo todavía en nuestra vida. Todavía continúa queriendo atacarnos lo viejo. La vieja naturaleza nos quiere continuar queriéndonos agarrar, ¿verdad? Bien. Vamos a Efesios capítulo 4, punto 1, Efesios capítulo 4. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es en sí la misma persona, pero con todo lo que contiene la persona, todas las cosas que teníamos nosotros antes, cómo nosotros comenzamos a aprender desde pequeños el ser malcriados. ¿Qué padre de ustedes le enseñó a su hijo a ser malcriado? Nadie, ¿verdad que no? Siempre quisiste enseñarle de la manera correcta, pero en su mismo se iba creando una actitud de temor, y cuando tenía temor te mentía. Yo digo porque así fuimos todos, ¿no? Mentíamos por el temor de que se dieran cuenta de la verdad. O cualquier otra cosa, le decías tú no, y él decía sí. Le decías no lo toques y más ganas le daban de tocarla. Así se fue creando ese viejo hombre en cada persona, esas ideas que por sí mismo comenzó a tener. Y pues es en lo que ahora Dios, el Señor, nos está llevando a que muramos a eso, ¿verdad? Bien. Punto número 2. Primeramente, dijimos que el significado, el odre viejo, todo es la vieja naturaleza y todo lo que nosotros éramos desde nuestro nacimiento para acá. Comenzamos a desarrollar esas ideas, ese vino viejo en nosotros, que era por uno mismo, ¿verdad? Bien. Número 2. Los ritos de la ley bajo el viejo pacto. ¿Okay? Los ritos de la ley bajo el viejo pacto, que ahí venían entre ceremonias, sacrificios, fiestas, etcétera, etcétera. Todo eso eran cosas que se nos había enseñado conforme a los ritos de la ley. Los ritos de la ley comenzaron a darse por medio de Moisés, cuando ya el Señor le manda a Moisés y le dice, todas estas leyes tienes que enseñárselas al pueblo. ¿Eran malas? Pues no, Dios mismo las dio. Dios mismo las preparó, Dios mismo se las enseñó a Moisés y era correcto. Tanto las fiestas eran correctos, los sacrificios era correcto, ¿verdad? Todo eso era correcto. Las ceremonias que hacían eran correctas. Entonces, todo eso que era correcto, aunque era bien llevarlo a cabo, había algo que solamente era el simbolismo de algo, que venían representando a algo que iba a venir. Y cuando ese algo o ese alguien llegase, se iban a cumplir todas estas cosas del viejo e iba a traer cosas nuevas.
Bien claro lo dice en el libro de Isaías. Dice que ya no se acuerden de las cosas viejas o de las cosas pasadas. He aquí que yo les traigo cosa nueva y pronto saldrá a la luz y yo os las haré a conocer. Bueno, ese alguien, esas ceremonias, esas fiestas, todo eso apuntaban a Cristo, a que Cristo un día iba a venir e iba a traernos a todo lo nuevo y iba a enseñarnos una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Pero resulta que los fariseos se negaban a esa nueva vida, se negaban a eso nuevo que Cristo traía, negaron a reconocer a Cristo como lo que se hablaba, que iba él a venir, ¿verdad? Un día para salvarnos y quitarnos todas esas cargas que se nos había dado por medio de la ley. La ley, por mucho que la gente quisiera vivirla, nunca lo logró. Se esmeraban, se esforzaban para lograr cumplir con todas las reglas tan estrictas, con todos los requisitos, ¿verdad? Se esmeraban, pero como dice también en Santiago 2:10, todo aquel que quiera se disponga a guardar toda la ley, pero si falla en algún punto, será culpable de toda. Entonces, era imposible que el viejo pacto nos llevase a la salvación. Era imposible. Por eso que todo aquello que representaba también en el tabernáculo, los atrios, la puerta, la fuente de bronce, el sacrificio, y por dentro en el lugar santo, el candelero, los panes de la propiciación, y en el lugar santísimo el arca. Todo. Bien, entonces los ritos de la ley estaban basados en el viejo pacto, en un pacto que Dios mismo a sus profetas, a los reyes y a los que seguían al Señor, pero al mismo tiempo le estaba diciendo que simplemente era la sombra de lo que habría. Y vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2 al 10. Amén. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Al igual, también, dése cuenta que el sumo sacerdote simplemente representaba a un sacerdote que iba a venir. Ese sacerdotes, los que comenzaron a entender esto, ellos, dice la escritura, y muchos de los sacerdotes comenzaron a aceptar al Señor, a aceptar su palabra. Dice el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire, dése cuenta, cuando dice el verdadero tabernáculo, está hablando de que el tabernáculo del Antiguo Testamento que levantó Moisés fue levantado por un hombre o por Dios. ¿Por quién se levantó? ¿Por quién cree? Dios dio las instrucciones, pero lo levantó el hombre. Aquí mismo nos está diciendo que este ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, fíjese quién lo dio. Dios lo dio. Dios levantó a Cristo, Dios levantó al Señor, le dio cuerpo, le dio un cuerpo, por eso dice la escritura, y me preparaste cuerpo. ¿Okay? O sea que le levantó un santuario, Dios levantó un santuario, trajo a Jesús nacido de mujer y Cristo vino a morar dentro de Jesús. Ahora, bueno, hablamos ya que Jesús y Cristo son la misma persona. Amén. Pero Jesús representaba la persona humana, pero en esa persona humana había el Cristo, el ungido, el Dios viviente, que vino a morar dentro del cuerpo que se le dio
y se le puso nombre Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, que dice que ese ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el verdadero tabernáculo. Por eso decía Jesús, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, mas Dios sí os da el verdadero pan del cielo. Porque comenzaron a discutir con él. Moisés nos dio el verdadero pan del cielo porque vieron llover el maná. Pero él les decía, no, ese no es el verdadero alimento. Eso solamente era un alimento para que ustedes lograran entender lo que iba a venir después. El maná milagrosamente descendía de los cielos, ¿sí o no? De las nubes, de por ahí. Pero era simplemente representando al verdadero pan del cielo, al verdadero maná del cielo, a Cristo el Salvador. Era simplemente cosas que eran representativas, nada más. Luego dice el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mira, las promesas del Antiguo Testamento, aunque eran promesas, esas promesas a la gente no podía con ellas. Sí es cierto que el Señor le decía, cuando le dijo a Josué, no te apartarás de este libro de la ley y harás todo según está escrito en ella, porque haciendo esto harás prosperar tu camino, ¿verdad? Y todo te saldrá bien. Era una promesa. Pero también con esas promesas, cuando son las promesas del monte, que uno se puso a proclamar las maldiciones y el otro se puso a proclamar las bendiciones, y le decían, si haces esto y esto y esto, va a ser esto, pero si haces esto, va a ser esto, ¿verdad? Entonces, las promesas del Antiguo Testamento, aunque eran promesas que ayudaban a la gente, esas promesas no iban a dar vida eterna. Daban simplemente una vida momentaria. Si se portaba bien, pues bien, le iba bien, pero si no, ¿cómo le iba de mal? Sí, entonces, este otro ministerio, este otro ministro, el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo, el Señor que levantó el Señor o Dios y no el hombre, dice que, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No, bueno, la ley es buena y es perfecta, pero la ley venía siendo débil por causa de la carne, del hombre, del ser humano. La ley no podía lograr levantar, santificar por completo a ningún hombre, a ningún ser humano. Tenía que hacer venir otro mejor pacto, otro mejor ministro, con mejores promesas. ¿Ve? Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. El 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, todos estos ritos de la ley era un pacto viejo. Porque era tan estricto Dios que si alguien le fallaba en algo en un punto, mire, así le iba, ¿no? Entonces, por esa razón es de que el Señor dijo, este pacto no podrá jamás salvar al hombre. Bien, punto 3. Todo esto está significando el vestido viejo, está significando el odre viejo.
está significando el vino viejo. Punto 3. Buscar el favor de Dios por medio de esfuerzo humano, ¿verdad? Cómo se esforzaban en el Antiguo Testamento para poder buscar y encontrar el favor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, el que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de las bienaventuradas, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Se cuenta que cuando una persona trata de obrar por sí mismo para que en sí Dios le perdone, que obre, que haga una obra, una buena obra de caridad. Y si nos damos cuenta, en el mundo, la mayoría de la gente, para calmar su conciencia, para calmar su vida, piensa que con ir y hacer buenas obras ya se está ganando el cielo, ya se está ganando un rinconcito, ya está haciendo buenos puntos para con el Señor. En esto me recuerdo, en mi pueblo hay un lugar que se llama San Juan de los Lagos. Ahí es muy popular, muy famoso, porque ahí tienen la Virgen de San Juan. A esa Virgen, incluso desde México y todos los alrededores, se van haciendo un sacrificio andando a pie, otros a raíz, incluso otros han ido al extremo donde se llevan una penca de nopal clavada en la espalda, porque quieren el favor de Dios y creen que haciendo un sacrificio de tal manera van a ganarse la lástima o el favor de Dios. Y eso pues no es válido para nada. Otros dan muchos donativos a la gente que les sobra el dinero, dan grandes cantidades y pues lo llevan, hacen promesas de toda clase y creen que así van a poder pues buscar y encontrar el favor de Dios. Pues dése cuenta que en el Antiguo Testamento era una regla que tenían que esforzarse para poder lograr llevar a cabo todas las estrictas reglas que el Señor había dado. Y pues por ejemplo, el diezmo. El diezmo decía que si no diezmabas una vez, después tenías que darlo doble o a veces hasta 7 veces más, como si estuviera el Señor cobrando intereses. Y cualquier otra cosa, ¿no? Ahora todo eso no es así. Había cosas que el Señor era muy estricto, porque era obra humana, era la persona humana que quería esforzarse para encontrar el favor de Dios. Amén. Entonces, mire, y ahora, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. Dice la escritura en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice el 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ve? Aquí, obviamente, damos el diezmo y ofrendamos, porque es la única forma que vamos a poder lograr pagar lo que hay aquí, ¿no? Pero por muy buen diezmador que sea la persona, eso no se gana el cielo con eso. Por muchas ofrendas que dé, con eso no se gana el cielo. ¿Por qué? Porque entonces estaría obrando, estaría trabajándolo y
como diciéndole, Señor, estás en deuda conmigo porque yo estoy haciendo esto correctamente. Pero si alguien quiere vivir tal así, que cree que por medio del diezmo va a ser salvo, pues entonces un día, una vez que no trae el diezmo, se hace culpable de toda una vida. ¿Sabe por qué damos diezmo? Porque estamos agradecidos con Dios. Lo hacemos por gracia. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Damos la ofrenda y a veces hasta más de lo que es por una razón. Porque yo veo que Dios dio todo por mí y yo le doy simplemente una pequeña parte para que se cumplan estos. Pero si digamos un día no tengo yo para el diezmo, no tuve para el diezmo, ¿Dios me va a regañar o me va a llamar a cuentas? Yo creo que no. No, ¿verdad? Amén. Ahora, mire, buscar el favor de Dios por medio del esfuerzo humano. Y hablamos aquí que dice que el que obra se le va a contar como salario o como deuda y no por gracia. Bien, estamos hablando, todo esto significa el viejo pacto, significa el vestido viejo, ¿verdad? Mire, punto número 4. Otra de las cosas también que también trae un significado de esto es las tradiciones y los mandamientos de hombres. Mire, Dios había dado reglas, pero Dios nunca les trajo tradiciones. Dios les dio reglas, les dio que hicieran las fiestas de tal manera para que ahí tuvieran reunión y se gozaran con el Señor, y en cada fiesta que iban siempre llevaban una ofrenda, ¿verdad? Entonces Dios había mandado esas reglas que se hiciera así, pero nunca les puso tradiciones. Y ustedes buscad vuestras, nunca fue así. Ellos comenzaron a hacer todo, incluso como comenzaron a hacer los sacrificios, comenzaron a hacer cosas que Dios les había mandado, pero lo comenzaron a hacer como una tradición. Y no. Y la tradición, pues para mí es, algunas quizá no nos llevan a pecar, pero cuando esas tradiciones la tenemos tan arraigadas en nosotros y no podemos, el día que no lo logramos, nos vamos a sentir mal, ahí sí caemos mal. ¿Ve? Bien. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos 7. Como una tradición que tienen digamos aquí la iglesia popular de este estado, tiene una tradición que pues hoy viene siendo el día de los pioneros, y hacen un revolú, hacen mucho, un gasto enorme, hacen los desfiles y lo hicieron tradición. Pero estos días que no, ¿cuánta gente se sentía mal, triste? Se sentía como que algo le hacía falta. ¿Ven? Y no, ¿a Dios le interesa eso? Para nada, para nada. ¿Ven? Entonces, tradiciones y mandamientos de hombres. Vamos, 7, ¿verdad? Vamos desde el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas, que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, dice que los condenaban. Dese cuenta, condenaban a la gente que comían con las manos sucias, y le cambiaron el nombre de manos inmundas. La palabra inmundo quiere decir algo sucio, pero ya al extremo. Quiere decir algo asqueroso, algo repugnante. Es a donde nos lleva esa palabra de lo inmundo. ¿Ve? Entonces, los condenaban porque porque comían sin las manos limpias. Ahora, ese no era ningún mandamiento, ¿no? Es algo bueno, es algo higiénico que nos lleva al bien. Pero si un judío
que estaban muy fuertes en su tradición del lavamiento de manos, lo miraban comer sin lavarse las manos, olvídate, era a veces hasta los expulsaban de sus sinagogas, eran condenados, ¿no? Entonces, dice aquí en el versículo 2, los cuales viendo, el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían, preferían no comer, porque no había agua para lavarse las manos en tal lugar, mejor no comían, porque para ellos eso ya lo habían hecho como un gran y terrible pecado. Esas eran tradiciones y eran mandamientos de hombres. Y por esas pequeñas cositas que Dios no le importaba para nada, para la vida espiritual, ellos condenaban a tanta gente. Dice el 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo, él les dijo, hipócritas. Ahí sí al Señor como que le derramaron la copa, ¿no? Hipócritas. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Habían dejado las cosas más importantes, habían dejado el amor al prójimo, habían dejado la misericordia, habían dejado el ir a sanar a las personas de una manera correcta, por poner estas tradiciones que condenaban a la misma gente. Y el Señor en una ocasión les dijo, coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Y allí es donde muchas iglesias, lugares, muchos han hecho tal cosa también. Han colado el mosquito, pero se tragan el camello. En nuestros días también pasa eso. Han hecho tradiciones en la misma iglesia que no han tenido esa misericordia de ir y levantar a un caído, no han tenido esa misericordia de que ven a un caído y pues ahora sí, como dijo una persona, al caído pues caerle en lugar de levantarlo. Han olvidado la verdadera misericordia, han olvidado el verdadero amor hacia los demás, porque han puesto tradiciones, han puesto que la organización es más importante que el órgano. La organización, el nombre lo ponen más importante. Cuidado con que nuestro nombre sea manchado, aunque la gente se manche. ¿Hasta dónde ha llegado muchas de las iglesias? Bien. Aquí el Señor le está diciendo, bien claro, dijo la palabra en una ocasión, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Y eso es lo que todos nosotros debemos de aprender. Tener misericordia de aquel que falló. Tener misericordia de aquella persona que de alguna manera pues ha hecho cosas que han lastimado a otros. Tener misericordia. Amén. Entonces, estos mandamientos de hombres son los que habían comenzado a tomar gran parte o la mayor parte en la iglesia de aquel tiempo, bueno, en la organización de los judíos. Y es lo que el Señor venía diciendo, ¿no? Amén. Este es el hombre viejo que todavía, el vino viejo continúa en nuestra mente. Es el hombre viejo que todavía no ha querido, se ha negado a cambiar. No se daban cuenta de que todo aquello que los fariseos estaban llevando a cabo era simplemente la sombra de lo que iba a venir.
los mandamientos de hombres comenzaban a tener, lo tenían como lo primordial, ¿eh? Como no podían llevar a cabo la verdadera obra de Dios, comenzaron a inventarse cosas para poder agradar a Dios. Y eso no. El verdadero agradecimiento a Dios lo podemos notar viendo la forma en cómo uno mira a los demás, especialmente a las personas, especialmente a aquellos que no lo merecen, o especialmente a aquellos que son a veces difíciles de tratar, o que tienen grandes debilidades. Ahora, número 5, no más que traía 5, algo que significa, simboliza la sombra de lo que habría de venir. Bien claro, el Señor dijo, esto no es sino simplemente el símbolo o la sombra de lo que vieron como alguien que no era. Cuando Cristo vino, no lo pudieron aceptar, no pudieron entender de que Cristo es que venía a traer todo el cumplimiento de todo lo viejo. Él traía un nuevo pacto. Imagínate que todavía estuviésemos en el viejo pacto. ¿Cómo nosotros podríamos llegar al cielo, llegar al Señor, simplemente por un sacrificio de una vaquilla, o de una cabra, o de una oveja? La sangre de la oveja, de los machos cabríos, no pueden quitar el pecado de la humanidad. Ellos creían todavía en los sacrificios, y mire qué hacen. Apenas hace unos meses hicieron un simbolismo de un sacrificio, queriendo preparar ya la vaquilla roja para poder comenzar a llevar a cabo los sacrificios. Hicieron un simulacro nada más, pero nada de eso les sirve. Pero ¿qué ha hecho toda esa persona cuando todos los sacrificios cesaron? ¿Volverán a levantarse los sacrificios? Sí. ¿Volverá a levantar un templo? Sí. Pero ese templo ya no es válido para con Dios, así lo levanten los judíos. Porque el templo, el verdadero templo, ahora es Cristo, y de ahí Él nos lo trajo, y nosotros ahora somos el templo de Dios. Cristo fue el templo del Dios viviente. Simplemente el templo, y cuando Él muere, Él nos dice ahora: vosotros sois el templo del Dios viviente. Por eso que ya a Dios no le interesa el que levanten otro templo. Se va a levantar porque la profecía se tiene que cumplir. Porque ahí, ¿quién va a reinar? No va a reinar Cristo, no va a reinar Dios en el templo que levanten. Ese templo lo va a reinar el anticristo, y de ahí se va a constituir como Dios. Pero ahora nosotros somos el verdadero templo de Dios. Eres tú quien lleva a Dios. Aquello era símbolo simplemente. Sombra de lo que habría de venir. Esa sombra ya dejó de ser sombra. Al venir Cristo, dije: aquí que yo vengo, he aquí que el reino de los cielos se ha acercado. Yo vengo a traerles buenas nuevas. Él venía a cumplir exactamente con todas las exigencias que Dios tenía en el antiguo pacto. Él venía a cumplirlo. Al cumplirlas, ahí ese cumplimiento hace un cierre al antiguo. Otro pacto, a través, se rasga el velo en el templo de arriba hacia abajo, fue rasgado porque el velo era lo que nos impedía para poder directamente a la presencia del Dios viviente. El velo se rasga. Eso nos da a entender de que ya fue. Ahora, el rasgado del velo, literalmente, nuevamente era simbolismo, porque cuando fue rasgado el velo verdadero, que fue Cristo, a través de ese cuerpo rasgado, ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Todos esos símbolos, mandamientos de hombres, eran simplemente la sombra de lo que habría de venir. Bien, ahora, ¿qué significa el vino nuevo, el vestido
nuevo, el odre nuevo. Creo que ya, pues, ya lo podemos entender bien claro que significa mucho de nosotros. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 5. Lo tenemos ya. Vamos nuevamente a mirar el versículo 36. Les dijo también una parábola, regresando ahí. Nadie corta un pedazo. Yo no sé, mire, yo me recuerdo en mi tiempo cuando era chavilla. Bueno, usted sabe que en el rancho, pues allá uno muy poco tenía para vestirse. Yo me recuerdo bien que yo iba creciendo, claro, pero como ropa muy de vez en cuando nos compraban. Ya la gente me miraba y me decía, ay, traes tu pantalón brincacharcos, así nos decían. Ya, porque yo crecía y el pantalón seguía allí, en el mismo tamaño. Y seguido, como estábamos en el monte, entre rasguños, ¿cómo se llaman esas plantas? Huizaches, garruños, no rasguños. Bueno, esos garruños me rasguñaban. Y con el tiempo se rompen los pantalones, ¿verdad? Y traía uno, pues, en la pierna o a las pompis, hoyos. Imagínate, Cristo les estaba diciendo a ellos, sentido común, diga conmigo, sentido común. Sentido común. Nadie va a ir a comprar un vestido nuevo para poder parchar el viejo. No tiene lógica. Imagínate que mi mamá dijera, ay, mijo, ya tienes un hoyo en tu pantalón. Voy a comprarte un pantalón nuevo y le voy a cortar el pedazo para parchártelo. Oye, no, no, mejor dame el nuevo. Pero no tiene lógica. Él les decía, nadie pone remiendo de vestido nuevo en un vestido viejo. Nadie. ¿Quién de ustedes? Estamos a estar un poquito, pues, idos de la mente, ¿no? Para que alguien llegara a hacer tal o así. Por eso era para nadie lo hace así. Bien. Luego dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que, o sea, que echa a perder el nuevo, ¿verdad? Sí. Echa a perder el nuevo. Ponerlo en el viejo no armoniza. No armoniza. En otras palabras, hablando en lo espiritual, ¿cómo creen ustedes que Dios va a traer su gracia? Va a traer su amor, va a traer su sacrificio de su hijo, la sangre, en una persona que no ama a Dios, que no quiere a Dios. ¿Cómo va a traer su Espíritu Santo en alguien que no quiere cambiar? Que se niega, que quiere seguir en el Antiguo Testamento, que quiere seguir en su vieja manera de vivir. No armoniza. Echa a perder lo lindo, lo hermoso que es Dios, lo echa a perder esa presencia, echa a perder esa unción al quererlo mezclar con lo viejo y no armoniza. Por eso dice un versículo, dice, no le echarás las perlas a los cerdos. Las lindas perlas no se las echarás a los cerdos. ¿Por qué? Porque la van a pisotear. No puede. O sea que en este caso, Dios busca a la persona y ve que sí quiere cambiar, mira y te agarra, de alguna manera te convence el Espíritu Santo de que necesitas un cambio, aceptas el llamado, recibes a Cristo y comienzas tú a vivir una vida con debilidades, con tropiezos, pero sabe Dios que sí lo ibas a recibir. Y entonces comienza a armonizar lo uno con el otro, y aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla, o sea, que no se echará a perder. Amén. Luego dice,
porque se rompe también. Y luego mire, el odre había sacrificio de la cabra o a veces de camello, cueros de todos los animalitos, y hacían los odres. Cuando echaban vino nuevo en un odre viejo, era fácil que se rompiera. Se expande, comienza como a abrirse y no se rompe porque está fuerte y está fresco y es tierno. Sin embargo, cuando y le pone nuevamente nuevo, el vino nuevo vuelve otra vez a expandirse, comienza a expandir el odre, y como ya está craqueado, ya es viejo, pues, se rompe y se echa a perder el vino y el odre se rompe. Así también dice que no armoniza, no se puede. Una persona que no ama a Dios, no quiere a Dios y le da la unción, ¿qué es lo que pasa? Se echa a perder. Hasta la misma persona se echa a perder lo bueno de Dios. ¿Ah? Bien. Por ejemplo, Simón el mago. ¿Se acuerdan de Simón el mago? En el libro de los Hechos. Dice que él estaba haciendo mucho con sus magias. La gente comenzó a decir, este es tremendo y poder de Dios. De repente, cuando mira a Felipe, una persona común, pero bien lleno del Espíritu Santo, comienza a tocar a la gente comienza a recibir sanidades, comienza a hablar en otras lenguas, y cuando lo mira Simón, es como decir, eso me conviene, yo quiero eso. Y ya la gente comenzaba a mirar a Felipe y ya no a Simón. Dice que comenzó a seguir a los discípulos, e incluso dice que él también llega a creer, pero era una fe egoísta. Una fe que quería solamente para él. Quería los intereses, quería ganancia. Y se bautiza, fíjese, se bautiza. Después cuando mira a Pedro, están ahí haciéndole, uno le dice a Pedro, dame de ese poder. ¿Cuánto quieres? Y fíjate, ¿cuánto quieres por ese poder? Para que también yo, cuando lo tenga, vaya e imponga manos a la gente. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca juntamente contigo. Fíjese que esa persona no se le podía a Dios darle la unción, darle el poder, porque lo único que iba a hacer era echar a perder todo. Por eso le dice a Pedro, arrepiéntete de tu mal pensamiento, por si acaso Dios te conceda el que te arrepientas, el perdón. ¿Y qué dijo Simón? Oren ustedes por mí, para que no me venga todo eso que has dicho. Él sabía que lo que decían ellos era la verdad, era el poder y se cumplía. Por eso le entró miedo. Pero igual, fue un miedo sin arrepentimiento. Por esa razón, que no puede en un echarle vino nuevo. Amén. Ahora, alabado, nuevo, vestido nuevo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Una de las cosas que significa el vino nuevo, el odre nuevo, ¿verdad? El vestido nuevo, vestimenta nueva, dice el Señor, dice, más vestíos del nuevo hombre, vestíos del Señor, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Dice, avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está. Entonces, lo primero es lo que significa el odre nuevo, el vino nuevo, el vestido nuevo es primeramente el evangelio de Cristo que vino a salvar a todo ser humano. El evangelio de Dios, del Señor. Y aquí dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Amén? Punto 2. Lo que significa también es la gracia
de Dios. Mire, los fariseos no podían recibir esto. No pudieron recibir la palabra, no pudieron recibir el evangelio. Y cuando dice, y el Señor dice algo que también tiene lógica, acostumbrado a probar el vino, el viejo, y le dan a probar el vino nuevo, va a rechazar el nuevo, el nuevo, por lo el añejo es mejor. Aquí en el mundo, los mejores vinos que vienen de ciertos lugares como de Francia, de por aquellos lugares que son vinos de mucha calidad, lo miran y, ay, de 1820, está súper añejado. Ha de saber este vino, lo que la gente piensa. ¿Cuánto vale? $7,000. Una botellita, $7,000 de un vino añejado que viene de Europa, pero con tantos años de añejamiento. Cuando convida a sus amigos, una copita se acaba en un par de horas, ella de unos $150. Y yo prefiero el añejo, aunque así los fariseos, como estaban tan acostumbrados a lo viejo, acostumbrados a sus tradiciones, acostumbrados a los mandamientos que ellos mismos se adquirían por sí mismos, ellos rechazaron el vino nuevo porque para ellos el viejo era mejor. El viejo era mejor porque se les hacía, estaban tan acostumbrados a obrar tanto, a esforzarse tanto, a perder incluso tantas cosas porque era tan exigente. Y ahora viene de que por medio de la gracia no te cuesta nada, pero si tanto ha costado desde el principio, ahora vienen y dicen que no cuesta nada para ser salvo. No lo pudieron agarrar porque ellos querían forzosamente que les costara. Por eso que cuando ellos comenzaron algunos a aceptar a Cristo, creyeron en Cristo, pero querían mezclarlo porque decían, es menester que también sigamos la ley de Moisés. Hay que creer en Cristo, un buen hombre lo hizo, qué bueno que nos salva, pero tienes que... Porque aún querían el viejo, ¿sí me entiende? Para nosotros eso ya no, hermanos. ¿Okay? Ahora, la gracia de Dios, Romanos 3:24, dice la Escritura, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber en su paciencia los pecados pasados. Mire, Dios dice bien claro, dice, perdonaré sus pecados, nunca jamás me acordaré. ¿Es tan fácil ser salvo de verdad? ¿Así nomás porque así? Pues así nomás ser salvo. Y muchos no lo entienden. No, es que tengo que hacer algo. Es que tengo que ayunar para que Dios me conceda la salvación. Entonces tú estás comprando la salvación. Es que tengo que hacer una manda para que me escuche. Y luego muchos dicen así. Es que Dios, imagínate cuánta gente me pondrá mi atención, Dios. Habiendo tantos, me pondrá atención. Mira todos los que hay. Yo necesito un sacrificio. Porque estaban acostumbrados a que Dios no aceptaba la oración de nadie si no había un sacrificio. Dios no aceptó a Caín porque no hubo sacrificio. Aceptó a Abel porque hubo sacrificio. La gente estaba tan acostumbrada que si no había sacrificio, no pueden ser aceptados o Dios no les puede poner atención. Y es verdad de que sin sacrificio Dios no puede poner atención. Por eso es que Cristo hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces la aceptación de Dios hacia nosotros es de que nosotros recibamos el sacrificio de Cristo.
recibamos esa sangre, le creamos de que así tan fácil es. Voy a Cristo, le pido perdón, que sea genuino y ahí Dios me perdona. ¿Ve? La gente no puede aceptar eso. Los fariseos no pudieron aceptar eso. Y hoy en día muchos todavía siguen mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto y quieren continuar haciendo sacrificios porque no pueden cambiar. Tienen que hacer algo para poder ser aceptos y haber un cambio. ¿Quieres el cambio de verdad, genuinamente? Solamente ve a la cruz de Cristo. Ve a los pies de Cristo. Pídele perdón de corazón. Y así sea la persona más mala de la tierra, el Señor la perdona tal y como te perdonó a ti y a mí. Amén. Porque Él fue quien llevó a cabo ese sacrificio. Entonces, el vino nuevo significa la gracia, algo nuevo. ¿Eh? El vestido nuevo significa cuando recibimos a Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la Escritura. El vestido nuevo. Un vestido nuevo, una nueva vestimenta, un nuevo corazón. Basado primeramente en el sacrificio de Cristo y en segundo lugar, tu genuino arrepentimiento. Y Dios, el perdón de Dios es total, completo. ¿Okay? No te perdona medias, no te perdona una tercera parte, no, te perdona el 100%. Eres perdonado, eres limpio total. ¿Ven? Terminamos con esto. Punto 3 significa en el vestido nuevo, una nueva criatura. Una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, los conocen, pero si a memoria, eso yo lo digo mucho. De modo que si alguno está en, ¿qué dice? Nueva criatura. Las cosas viejas, ¿por qué queremos traer lo viejo si ya pasó? ¿Verdad que estamos tan acostumbrados al sistema de antes, a la mente de antes, a los sentimientos de antes, que no los queremos dejar ir? Las cosas viejas pasaron, eso ya pasó. Eres una nueva criatura. Deja que esa nueva criatura haga vida en ti, que haga vida en mí. Amén. Gálatas 6. Y ahí despedimos el servicio. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Diga, no vale nada. Dios no le toma en cuenta ya. Ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Si una persona está circuncidada, no se gloríe porque está circuncidada, no. Y el que no fue circuncidado, tampoco vale nada. Dice, ni la incircuncisión, sino que dice, una nueva creación. Eso es lo que vale, una nueva creación. Dice el 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿sí? A todos los que andan conforme a este estilo, a lo que trajo Cristo, dice, paz y misericordia sean a ellos. Y luego dice, y a Israel de Dios. Al Israel de Dios. Entonces, esa parábola del vestido nuevo, del paño, del remiendo. Nosotros, ¿sabe qué? No fuimos simplemente remendados. No. Dios nos dio un vestido totalmente nuevo que ajusta a tu vida, que es ajustable a tu vida, ajustable a ti mismo. Y cada vez ese ajuste